5 continentes, muchos países, todos flotando en el vacío del espacio. Esto no es nada nuevo para el ser humano. Ok, daños de la Segunda Guerra Mundial, carreras espaciales, todo esto reunió a los mejores científicos y corredores de la época para alcanzar el cielo. Esta determinación y pasión para alcanzar el espacio exterior nos ha ayudado a soñar y a entender un poquito más de nuestro universo. Y como sorpresa del mundo llegamos a los años 50, en donde muchas personas crearon historias sobre el espacio exterior, llenando nuestro mundo de fantasía y de ciencia ficción. Como dato interesante, George Lucas se inspiró de las películas de Kurosawa con un poco de mezcla de samurái y así nació su obra más grande llamada Star Wars. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tanta gente colecciona cosas, desde juguetes hasta artefactos históricos? El coleccionismo es una pasión que cruza generaciones y no es para menos. ¿Sabías que el 30% de los adultos han coleccionado algo en algún momento de sus vidas y que el mercado de coleccionables mueve más de 370.000 millones de dólares al año? Ahora, vamos a adentrarnos en un mundo que ha capturado la imaginación de millones. Coleccionistas de Star Wars. Esta saga no solo ha dejado una marca imborrable en la cultura popular, sino que ha inspirado a más de 20 millones de personas a coleccionar sus tesoros. Así que, ¿listos para conocer este mundo fascinante? Vamos a conocer a Jaime y su increíble colección de Star Wars. Hoy vinimos a la casa de Jaime, un coleccionista apasionado. Su colección de Star Wars es algo que realmente tienen que ver. Si usted recuerda la primera pieza, la que usted dice la que usted siente que haya como comenzado todo. Ok, no tengo certeza al 100, pero quizás sí un 90%. ¿La muestro? ¿Sí? Ok. Estas naves, ¿verdad? Empezaron a venderlas en un local acá en Panamá. Si mal no recuerdo, la primera, porque era la clásica, fue este Millennium Falcon, ¿verdad? Y posteriormente entonces empezaron a traer, y mira, de hecho es el 01 de la serie esta, ¿verdad? Y empezaron, y eso tiene que haber sido, calculo yo, 15 años atrás, más o menos. Posteriormente siguieron ellos esto con lo de las naves y por ahí empezó todo. Quizás la intención era que fuese un adorno aislado, ¿verdad? Junto a muchos otros que hay por ahí en la casa, no con la intención de colección. Pero al final, en el periodo de tiempo que empezaron a traer las naves, ¿verdad? Y cada vez que iba, pues había otro grupo y todo lo demás. Digamos que este bloque fue el que inició todo. De aquí hacia adelante, sí, ya pudiera yo decirle que era como que empezó el tema de coleccionables, ¿no? Jaime ha dedicado años a reunir esta impresionante colección de Star Wars, desde figuras de acción hasta réplicas detalladas. Cada pieza cuenta una historia. Aquí podemos ver algunas de las joyas de su colección. Cada pieza ha sido cuidadosamente seleccionada y mantenido en perfectas condiciones. En mi caso, pues cuando estrené Star Wars, yo tenía apenas 10 años, ¿verdad? Entonces, digamos que toda la historia, ¿verdad? Detrás de no solo los efectos especiales también, que fueron muy diferentes a cualquier cosa, ¿verdad? Que pude haber visto. Realmente me marcaron, me impresionaron la historia, ¿verdad? Y después entonces uno viendo documentales y cositas, entendió que a pesar de que habían escritas ya varias de las películas, pues esa fue la que decidieron pues como introducción, y donde ves que hay aventura, donde hay romance, donde hay sobre todo el enfrentamiento entre el bien y el mal, ¿verdad? Ve persistencia, ve lo que es la rebeldía del ser humano, rebelarse a la presión, ¿verdad? Sea como sea. Ves en ese momento un villano que después, curiosamente, con el transcurrir de los tiempos, pues de antihéroe se convierte también casi que un villano de culto, ¿verdad? Entonces fueron como muchos elementos y a través de los años, pues con las entregas pues, posteriores y todo lo que se generó del universo de Star Wars, a mí en particular pues me ha mantenido enganchado con la serie, pues por todo este tiempo que ha transcurrido. Y si ves también han sido capaces ellos en su concepto, ¿verdad?, de mercado de atraer a las nuevas generaciones también para... A partir como de ese momento, es lo que le empezó a motivar a coleccionar. Hay algo curioso. En aquel momento yo no coleccionaba. O sea, realmente yo empecé a comprar figuritas o todo lo que tengo probablemente eran unos 15 años atrás. Digamos que en ese momento, si bien es cierto, sí salieron juguetes de Star Wars y todo lo demás, digamos que las prioridades eran otras.
y realmente no tenía la capacidad, aunque quisiera, ¿verdad?, de adquirir, ¿no? Me gustaba así, pero no tenía tampoco ese interés, y qué bueno que no lo tenía. Y como te digo, inclusive después, ya trabajando y todo lo demás, sí me gustaba Star Wars, pero realmente es hasta hace unos 15 años atrás que empecé a coleccionar. Le hubiera gustado, supongo que en ese momento, yo iba a tener como ciertas cositas, quizás. Supongo, como cuando en el McDonald's sale una nueva película, por ejemplo Minecraft, y hacen como juguetitos o tarjetitas o cosas así. De ese momento le gustaría, o recuerda algo que le gustaría ahorita mismo tener con usted. No realmente. Entiendo que en aquel entonces los juguetes, pues, sí, para no hacerle propaganda, pero eran de Kenner. Sé que iniciaron con figuras de acción, ¿verdad? Y que en su momento una de las cosas diferentes era que normalmente los muñecos eran los clásicos, ¿verdad? G.I. Joe, todo lo demás, que eran figuras de aproximadamente 10 11 pulgadas. Después, y también lo aprendí viendo pues, los temas de cómo evolucionó ese mundo de los juguetes, eh, George Lucas tenía interés en que los muñecos pudieran eh, caber dentro de las naves sin poder vender la nave. Entonces, Star Wars sí generó la industria de los muñecos de menor tamaño, pero era precisamente para que pudiera uno comprar el muñeco dentro de la nave. La siguiente sería que si hay alguna pieza en particular que tenga un significado especial para usted. Definitivamente sí. Y es esto, y ahora lo puedo mostrar, ¿verdad? Es un rifle de Mandaloriano. De hecho, era un rifle de Nerf, ¿verdad? Que una persona aquí en Panamá que inclusive está en Orden 66, ¿verdad? Que es el grupo de Star Wars y que era muy amigo de mi hermano, pues lo modificó, lo decoró. Y fue un obsequio que me hizo mi hermano el año pasado. Eh, Él falleció hace 6 meses y yo creo que eso también tiene un valor sentimental, ¿verdad? Más allá de lo bonita que es la pieza y que sí me causó mucha alegría en el momento que me lo regaló. Salimos a la calle a ver qué opina la gente sobre este tema de coleccionismo. Yo no lo veo como infantil, la verdad. No, todo hobby que sea como coleccionar y eso, aunque sea, uno piensa que sea infantil porque eso lo relaciona con juguetes, o figuras de acción. Por ejemplo, yo he coleccionado figuras de acción y las figuras de acción antes son catalogados como juguetes para niños y eso. Es fácil pensar que eso es infantil, pero la verdad es simplemente también como una forma de tener un hobby. Quizás sí hay una cierta raíz con ser un niño, con tener tu niño interior, pero yo no diría que por eso te hace una persona menos capaz como un ser, como un adulto. Te quita quizás profesionalismo, nada de eso, es simplemente una distracción, una relajación. La primera material, ¿crees que los coleccionistas son obsesivos o simplemente apasionados? ¿Y por qué? Yo opino que sí pueden ser, puede llegar a ser obsesivo porque cualquier cosa que tú veas, te interese, lo agarras y no te queda espacio para las cosas que sí son necesarias. Pero también eso depende mucho de la persona, pues. ¿Y tú? Complementando su opinión, yo creo que es algo más, un tema de higiene, algo que no puedes soltar las cosas y simplemente dejarlas porque simplemente son cosas, es basura, no hay que dar un significado más allá de eso. ¿Y alguna vez has encontrado un objeto que le hayas hecho sentir algo especial? ¿Cuál y por qué? Ok, un objeto especial. No me lo encontré yo, pero se lo encontró mi hermana, una sortija de agua marina, una preciosidad de sortija. Siempre pensamos que era un amuleto de la suerte. Y siempre mi hermana anda encontrándose cosas. Yo lo señalo, ella lo recoge. Pero es algo como que lo encontramos en la calle y siempre tiene un valor para nosotros porque decimos que alguien del más allá nos lo está poniendo en el camino. Bueno, escapismo, bueno. O sea, podría ser porque tú mismo te estás vendiendo una ilusión de que si colecciono esto, puede que yo en algún momento llegue a ser millonario, por así decirlo. Entonces, quizás sea como una forma de escapar de la realidad esta que tenemos aquí todos un poco eh,
que estamos hasta la porquería de nuestro país, de la sociedad ahorita misma. Entonces, una manera buena de escapar y de pensar que en un futuro probablemente no vaya bien, o algo así. Como dato externo a esto, me parece muy curioso de que la mayoría de las personas que entrevistamos, muchas personas ya adultas, o sea, no como tan jóvenes, vamos a decir como más de 35 años, nos decían de que era bastante importante coleccionar, porque eso como que le daba como un sentido a la vida, desde como imanes en las refri, llaveritos. Solamente los muchachos que hicieron comentarios como que no eran nada importante eran jóvenes. Y las personas más adultas sí decían de que era algo como muy bonito, Sí. en todo sentido por un significado. Hasta una señora nos dijo, por ejemplo, como piedritas que encontraba con su hermana en la calle y sentían que eso era como un amuleto que la vida le había puesto en el camino. Al final, mira, y lo de Star Wars quizás no es lo primero que yo coleccioné. Yo cuando me casé, compré con mi esposa un nacimiento y después descubrimos que a los dos nos gustaban los nacimientos y empezamos a comprar nacimientos. Y cuando tenía oportunidad de ver un nacimiento o algún viaje, una cosa, pues me traía un nacimiento chiquito y todo lo demás, ¿no? Y en algún momento como que ya, porque en Navidad no había donde poner tantos nacimientos, de hecho en la casa pues algunos están ahí. Yo definiría, si le tengo que poner una palabra a lo que me mueve a mí un poquito, es la nostalgia. ¿Por qué la nostalgia? Porque cada pieza es un recuerdo, ¿verdad? Y sobre todo la más relevante, o sea, saber en qué momento, más o menos en qué tiempo fue, dónde fue, cómo la adquirí, ¿verdad? Cómo la encontré. Hasta un poquito esa sorpresa, ¿no? Esa sorpresa que tuve al encontrar inesperadamente una pieza que no esperaba, pues. Vamos a sumergirnos en la comunidad de coleccionistas, ese grupo apasionado y unido que va más allá de solo coleccionar objetos. Por ejemplo, ¿sabían que más del 25% de los coleccionistas dicen que su afición es una parte esencial de su identidad? El 60% de los coleccionistas están activos en foros y redes sociales dedicadas al coleccionismo. Comparten consejos, muestran sus hallazgos y se apoyan mutuamente. Estas plataformas no solo sirven para intercambiar información, sino también crean un sentido de comunidad y pertenencia. La pasión por el coleccionismo de Star Wars es mundial. En Estados Unidos, por ejemplo, más del 40% de los coleccionistas tienen al menos una pieza de Star Wars, mientras que en Europa ese número alcanza al 35%. Incluso en Australia, un 20% de los coleccionistas muestran su amor por esta saga galáctica. El coleccionismo cruza generaciones. El 30% de los coleccionistas son menores de 30 años, mostrando que esta afición sigue capturando la imaginación de los jóvenes. A su vez, el 40% de los coleccionistas tienen entre 30 y 50 años, y el 30% restante son mayores de 50. El amor por coleccionar no tiene edad. Según investigaciones, el 70% de los coleccionistas dicen que su afición les da felicidad y satisfacción. Muchos incluso ven el coleccionismo como una forma de terapia, ayudándoles a reducir el estrés y conectarse con sus intereses. Con ese tema me gustaría que me hablara un poquito de cómo usted se siente al saber de que, por ejemplo, su esposa, como está diciendo, o sus hijas, le guste o le interese o le llame la atención o se interesen en, por ejemplo, como escucharlo en algo que a usted le gusta, en algo que le apasiona realmente. ¿Cómo es eso? Si podría como indagar un poquito en ese... Se siente bien porque no es algo forzado, ¿verdad? Y como te digo, los intereses siempre son tan diferentes que no son tantos los puntos de encuentro, ¿no? Las oportunidades de temas en donde podamos, digamos, que fluir. Y tampoco es todos los días, porque imagínate, si yo hiciera todo esto, ya me hubieran sacado de la casa, ¿verdad? Pero sí se siente bien esto, poder compartir ese espacio, haber encontrado ese espacio en donde podemos pasarla bien, pues viendo un tema y que sea orgánico, ¿no? ¿Alguna vez como le han regalado o usted ha llegado a conseguir algo que no se lo esperaba conseguir? O algo que usted siente que sea como no tan común dentro de su colección. ¿Y cómo siente que fue ese sentimiento? Por ejemplo, algo que quizás no sabía que existía o que había como merch, alguna figura de esa pieza. Una muy reciente fue el regalo de cumpleaños, de hecho, que me hicieron mi esposa y mis hijas. Y fue, yo anteriormente pues sí tenía máscaras, porque no son cascos, ¿verdad?
sobre todo, bueno, de Vader, de los distintos Stormtroopers, todo lo demás, de pilotos. Sin embargo, este fue el regalo de mi último cumpleaños y sí es un casco completo. Y esta es la que hace las armaduras en el Mandaloriano. Ellas sí revisaron y se pusieron de acuerdo y entre todas, bueno, este es el que le vamos a comprar a mi papá, lo trajeron de internet, todo lo demás, y cuando vino sí fue una total sorpresa, porque no tenían la más remota idea de que esto existía, ¿no? Justamente le iba a hacer esa pregunta Ujú, de los otros miembros de la familia. ujú, Por ejemplo, en el sentido de sus hijas, ujú. ¿usted le gustaría que coleccionaran cosas, si realmente le apasionan, pero le gustaría que empezaran como alguna colección y apoyaría eso? Ya empezaron y sí las apoyó, claro que sí. Y de hecho a ellas les causó mucha risa, mucha gracia, que empezamos a ver creo que es la que dieron por televisión de One Piece, ¿verdad? Porque como que todo un fenómeno, ¿no? Entonces empezamos juntos y yo terminé de verla antes que todo el mundo, ¿no? Porque jamás me iba a leer o ver los 1000 episodios que tienen en la que es de dibujos animados, pero... Y después de eso inclusive fuimos no recuerdo dónde, y me gustó un suéter y me compré un suéter de One Piece y ya, o sea... Entonces, digamos que muy puntualmente también comparto algunos de sus gustos, ¿no? Pero también utilizo un poco la censura, ¿no? Le digo, ¿y esto? Y no, papá, eso está demasiado juvenil. Ah, perfecto, listo. De que si alguna vez ha buscado o sea, ha querido demasiado una pieza que lo ha buscado y no lo ha podido como encontrar, y en algún momento lo puede encontrar. Ha tenido como ese sentimiento de no sé cómo explicarlo, como ansias de tener algo. Especial. Yo tiendo a pensar que esa pieza todavía ni yo mismo sé cuál va a ser la especial. Pero todo lo que está relacionado con la reina Amidala, ¿verdad? He visto que no es tan fácil de conseguir. No sé si es que no han producido muchos, ¿verdad? Y en especial, si me preguntases ahorita mismo, así como de antojo, la nave que utiliza la reina, una que es como cromada, ¿verdad? Destaca, se ve muy elegante la nave. Quizás sería una pieza que, si me pones ahí en el top of mind, qué bueno sería tener esa. El coleccionismo no solo se trata de acumular objetos. Se trata de crear conexiones, mantener viva la historia y mantener pasiones. Es increíble ver cómo esta comunidad tan diversa y apasionada se apoya mutuamente y celebra lo que aman. Si bien es cierto, vimos una gran variedad de opiniones sobre el coleccionismo y la milenaria aventura de Luke y el sabio maestro Yoda, pero aún tenemos un sinnúmero de otras colecciones y aficiones por descubrir. Pero eso lo veremos en los próximos capítulos.